Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, jóvenes? Bueno, pues continuando con nuestro curso de cálculo 4, integrales multivariadas. El tema, pues, es continuando con lo que es el cambio de variable, el teorema del cambio de variable para integrales múltiples. En este caso, para integrales dobles, lo que vamos a ver en particular hoy va a ser coordenadas polares. Vamos a ver esto y posteriormente veremos un ejemplo, no en este video, sino en otro video, veremos un ejemplo más específico, pero este nada más es para introducirnos. Ahora, ¿qué quiero enfatizar? Lo que quiero enfatizar, por ejemplo, es aquí pues nos dan una función f cualquiera, ¿sí? Y es una función integrable en x, ¿sí? Es una función de R2 en R, definida en x, es integrable también. Entonces definimos a x como el conjunto de las x, y's en R2, tal que x cuadrada más y cuadrada es menor o igual a cuadrada. Si deseamos integrar, entonces lo que podemos hacer es pues obtener los valores de integración en términos de lo que son los límites de integración. Entonces, teniendo los límites de integración, ¿sí? Podemos ver que pues este valor es a, ¿sí? Que vamos de 0, 0 a 0. Entonces, la distancia de aquí a este punto es a y de aquí a este punto es menos a. Entonces, vamos de menos a para las x. Y con respecto al conjunto de con respecto a las y's, ¿sí? Que sería la integral, vamos a calcular sobre la función alfa, que sería esta, y la función beta. Alfa de x, sabemos que sería lo que está por debajo, y beta de x sería lo que está por arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? A ver, permítanme un segundo. Ah, es que le dije. Ok, disculpen ustedes. Y bueno, teniendo ya los límites de integración, lógicamente, para obtenerlos sobre el conjunto partimos de esto, tomamos el valor que tenemos aquí. Para tener alfa de x, pues simplemente despejamos a x de aquí y obtenemos la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrada y menos la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Esto nada más es para enfocar la función, ¿sí? La función f y dónde va a ser integrable. Entonces, ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Supongamos que tenemos una función un tanto complicada, además de que tenemos unas raíces cuadradas aquí, ¿sí? Al introducir la raíz cuadrada dentro de la función, definitivamente se va a complicar la integral, ¿sí? ¿Qué procederíamos a hacer? Pues entonces se nos antoja un cambio de variable. ¿Cambio de variable de qué tipo? Pues si tenemos un disco, ¿sí? Y el disco está concentrado de 0 a 2pi, y sabemos que las coordenadas polares de un disco corresponden a este caso dos funciones f y psi en x' contenidas en R2 a R, ¿sí? De clase C1, tal que x la vamos a definir como phi de r teta y y la vamos a definir como psi de r teta. Ahora, donde r está entre 0 y a, ¿sí? Y teta
está entre 0 y 2pi. Entonces, ¿esto qué nos genera? Nos genera un rectángulo en R2. Es aquí donde van a estar definidas las funciones phi, psi. Y es aquí donde va a estar definida una transformación t. ¿Sí? Aquí no la pongo, pero es lo que hemos venido manejando, ¿sí? Una transformación t que sería equivalente a phi de r teta, psi de r teta. Esa sería la t de r teta. Y lógicamente esa sería una transformación de clase C1 también, biyectiva. Y en correspondencia con esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos entonces que para poder calcular la integral haciendo un cambio de variable donde ya definimos los límites de integración para las integrales dobles, ahora lo que nos corresponde es ver qué pasa con las funciones que hemos definido como phi de a teta, ¿sí? Igual a coseno de teta, y phi de a teta igual a seno teta. Eso pues lógicamente nos genera la circunferencia con radio a. Y en función de esto, lo que estamos observando es que además tenemos que calcular, por lo que nos dice el teorema de cambio de variable, un jacobiano y calcular la matriz jacobiana a partir de ese jacobiano, ¿sí? Entonces el jacobiano lo definimos como el determinante de la matriz jacobiana dada por la parcial de x con respecto a, la parcial de y con respecto a, y la parcial de x con respecto de teta, y la parcial de y con respecto de teta. Esto va a ser igual calculando las parciales a menos a seno de teta, coseno de teta, a coseno de teta, seno de teta. Haciendo la operación correspondiente a las propiedades de lo que es un determinante de 2 por 2, nos va a dar menos a seno cuadrado de teta y menos a coseno de teta, que sería menos a. Ahora, el valor absoluto del determinante es igual a. Teniendo esto, podemos observar tranquilamente, ¿sí?, que por el teorema de cambio de variable, ¿sí?, tenemos todas las condiciones, tenemos la transformación, tenemos el resultado de lo que es el jacobiano, los valores que corresponden a los límites de integración, y lo único que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, la integral que iría de menos a va a ir a una integral de 0 a, ¿sí? Y la integral que iba de menos raíz cuadrada de menos a x cuadrada, ¿sí?, a raíz cuadrada de a menos x cuadrada sería de la integral que va de 0 a 2pi de la función de x, y, con respecto de y, correspondería a f, o bueno, a teta compuesto de f, en términos de a teta, ¿sí?, multiplicado por a, con respecto de teta y con respecto de a, y esto sería también la correspondiente a el diferencial de x. Con esto ya podríamos hacer el cálculo de la integral, ¿sí?, en este caso, y lógicamente esto nos reduce el grado de dificultad porque estamos haciendo un cambio, ¿sí? No estamos cambiando este dominio por este. Tenemos que tener claro que este es el dominio de la transformación, no es el dominio de la función. Este dominio me está apoyando para generar un cambio en el dominio de la función, ¿sí? Es decir, vamos a transformar el dominio de la función usando una transformación que tiene su propio dominio, ¿sí? Una transformación definida con estos términos. Y a partir de ahí nosotros transformaríamos este conjunto que al final sería lo mismo. Lo único que estamos haciendo es sustituir términos y estamos dando una parametrización, ¿no? En este caso nos permite calcular de esta forma
una integral doble que va a definir un valor o nos va a permitir calcular una integral de una manera más amable, menos complicada, ¿sí? Que si lo hiciéramos desde esta perspectiva. Si lo podemos hacer desde aquí, lógicamente tendríamos que trabajar un poco más, pero hacer esto nos permite calcular una integral de forma más precisa, bueno, no más precisa, sino más, más óptima, y esto precisamente puede servirnos, por ejemplo, para la programación, hacer esto, meter esta integral en lugar de esta, lógicamente lleva más cálculos a la computadora que algo de este estilo. Entonces, si la computadora se tarda 1 hora en calcular una integral de este tamaño, podría tardarse 2 o 3 minutos con una integral de este tamaño, ¿no? Por darles un ejemplo. Este sería lo que quería mostrarles con respecto a integrales dobles, teorema de cambio de variable y lo que son las coordenadas polares usando como cambio de variable esta herramienta que la vamos a usar constantemente. Lo que sigue es ver coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas que también las vamos a usar para integrales triples y lógicamente vamos a poder usarlas para resolver algunos ejemplos. Cuídense, jóvenes, que tengan bonito día, bonita noche y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.